En Cómo ganarse la vida con el day trading, guía para principiantes sobre herramientas y tácticas de trading, gestión del dinero, disciplina y psicología del trading, Andrew Aziz ofrece un enfoque completo para quienes desean aprender a operar en los mercados financieros de manera consistente y rentable. Explica con claridad que el trading diario es una profesión exigente y muy distinta a la inversión tradicional. No es un camino rápido para hacerse rico ni un juego de azar, sino una actividad que requiere práctica constante, educación adecuada y herramientas profesionales. Se destaca que la mayoría de los principiantes fracasa porque subestima la dificultad del proceso y no entiende que los beneficios sostenidos solo llegan con disciplina, preparación y paciencia. El atractivo de esta profesión está en la libertad que ofrece. Trabajar desde casa, ser el propio jefe y tener la posibilidad de alcanzar altos ingresos. Sin embargo, el estilo de vida deseado no se consigue de inmediato, ya que la curva de aprendizaje es dura y demanda meses de simulación y preparación antes de operar con dinero real. El mercado es un espacio competitivo donde se enfrentan miles de operadores altamente capacitados, lo que convierte a esta actividad en un reto intelectual intenso que requiere estar por encima de la media para sobrevivir. El primer error común es creer que basta con fórmulas simples como comprar barato y vender caro. Esa visión ingenua lleva a muchos a perder dinero rápidamente. El éxito depende de tratar el trading como un negocio profesional, con una estrategia clara, control emocional y gestión estricta del capital. La disciplina es la diferencia entre quienes logran sostenerse y quienes caen en la trampa de operar de manera impulsiva, atraídos por la emoción de las ganancias rápidas. También se explica que esta profesión puede generar ingresos equiparables a los de médicos, abogados o ingenieros, pero con el mismo nivel de esfuerzo y dedicación que esas profesiones requieren. El atractivo radica en la independencia y en el potencial de ingresos, aunque solo quienes logran desarrollar habilidades sólidas pueden mantenerse en ella a largo plazo. La idea de obtener ganancias consistentes desde el primer día es una ilusión que suele llevar a los novatos a la ruina. Para comenzar de forma seria es necesario contar con 4 pilares: un plan de negocio que incluya estrategias y gestión de capital, una formación sólida acompañada de práctica en simuladores, un capital inicial suficiente para cubrir gastos y sostenerse durante la etapa de aprendizaje, y las herramientas adecuadas como Internet de alta velocidad, plataformas de ejecución rápida, escáneres de acciones y apoyo de una comunidad de operadores. Solo con esta base es posible construir una carrera estable y evitar caer en la estadística de los que abandonan tras sus primeras pérdidas. ¿Cómo funciona el day trading? El day trading consiste en comprar y vender acciones dentro del mismo día, sin mantener posiciones abiertas al cierre del mercado. La clave es aprovechar movimientos rápidos y relativamente predecibles, buscando beneficios en cuestión de minutos u horas. Esto lo diferencia del swing trading, que mantiene operaciones durante días o semanas y requiere una lógica distinta de análisis y gestión. En el day trading el riesgo de mantener una acción de un día a otro es demasiado alto, ya que factores externos pueden alterar su valor de manera brusca mientras el mercado está cerrado. Una de las reglas fundamentales es no conservar operaciones abiertas al finalizar la jornada, incluso si eso significa aceptar una pérdida. Muchos principiantes caen en la tentación de mantener una acción en rojo esperando que al día siguiente se recupere, pero esa decisión suele resultar costosa. El éxito depende de respetar el plan de cada día, cortar las pérdidas rápido y no dejarse llevar por la esperanza. Esta disciplina evita que una pequeña caída se convierta en un golpe devastador para la cuenta. El day trading no debe confundirse con la inversión. Mientras el inversionista busca hacer crecer su capital a largo plazo siguiendo estrategias basadas en fundamentos y proyecciones de mercado, el trader se concentra únicamente en lo que ocurre en el presente. No importa si una empresa es sólida o si en el futuro crecerá,
Lo que interesa es si su acción tiene el movimiento suficiente ese día para generar oportunidades de compra o venta. Esa visión cortoplacista es lo que marca la diferencia entre operar y simplemente invertir. Existen dos formas principales de actuar: comprar largo cuando se espera que el precio suba, o vender en corto cuando se anticipa una caída. Esta última técnica permite obtener beneficios en mercados bajistas, pero también implica riesgos mayores porque las pérdidas no tienen límite teórico si el precio sube indefinidamente. Aún así, la venta en corto cumple un papel importante en el equilibrio de los mercados, pues contribuye a corregir precios inflados y genera liquidez. Para operar de forma segura es necesario entender bien sus implicaciones y aplicar una estricta gestión del riesgo. En este entorno, los traders minoristas compiten con grandes instituciones financieras que manejan enormes volúmenes y sofisticados algoritmos. Sin embargo, el operador individual tiene una ventaja decisiva: la libertad de elegir cuándo entrar y salir. Mientras los bancos están obligados a ejecutar operaciones masivas, un trader independiente puede actuar con rapidez, moverse como en una guerra de guerrillas y aprovechar movimientos puntuales sin quedar atrapado. El secreto está en la paciencia, la disciplina y en no desperdiciar esa ventaja con un exceso de operaciones impulsivas. El uso de programas de alta frecuencia ha transformado la forma en que se mueven los mercados, ya que los algoritmos ejecutan operaciones en milésimas de segundo con un poder financiero enorme. Para muchos operadores minoristas esto representa una desventaja, pero en realidad es una excusa que esconde falta de preparación. Aunque estas máquinas son capaces de manipular tendencias a corto plazo, también cometen errores porque ningún código puede anticipar todas las variables del mercado. Allí es donde un operador disciplinado y atento encuentra la oportunidad de entrar, aprovechar el movimiento y salir con ganancias. Un ejemplo de lo limitado que puede ser un algoritmo es el programa diseñado para comprar acciones cuando marcan nuevos mínimos, lo que suele atrapar a los operadores que apuestan a la baja. Sin embargo, cuando detrás de la caída existen razones sólidas y vendedores institucionales descargando grandes posiciones, el sistema queda atrapado y acumula pérdidas enormes. Este escenario ya se vivió en 2008 con bancos en crisis que terminaron en la quiebra, dejando a los programas con paquetes de acciones sin valor. Esta experiencia demuestra que incluso la tecnología más sofisticada puede fracasar frente a un mercado dominado por factores fundamentales. La clave está en entender que no todos los algoritmos pueden ganar a la vez y que muchos de ellos terminan compitiendo entre sí. Con práctica y observación es posible reconocer ciertos patrones automáticos y aprender a operar en su contra. El operador que estudia, se prepara y mantiene la calma puede obtener beneficios incluso en un entorno dominado por programas. Lo importante no es quejarse del sistema, sino usarlo a favor, identificando los momentos en que la presión de los algoritmos genera movimientos acelerados que pueden ser aprovechados. En medio de este escenario, lo que realmente marca la diferencia es detectar aquellas acciones que tienen un catalizador propio, conocido como stocks in play. Son compañías que publican resultados, reciben aprobaciones regulatorias, anuncian fusiones, presentan despidos o sufren cualquier evento inesperado que las hace moverse con fuerza independientemente de la tendencia general del mercado. Mientras la mayoría de las acciones sigue al índice principal, estas pocas rompen la regla y concentran la atención de los operadores minoristas. Allí es donde se generan las mejores oportunidades del día. Por esa razón la jornada comienza temprano con el escaneo de acciones que presentan gaps significativos y noticias recientes. Se construye una lista de seguimiento y se comparte con la comunidad de traders antes de la apertura oficial, porque las primeras horas concentran el mayor volumen y la mayor volatilidad. Operar en ese lapso ofrece liquidez y movimientos amplios, mientras que más tarde el mercado se vuelve lento y poco rentable.
Así, la disciplina, la preparación y el enfoque en acciones con catalizadores claros se convierten en las armas más efectivas frente a los algoritmos y frente a la aparente desventaja de competir con instituciones gigantes. Gestión de riesgos y cuentas. El éxito en el trading diario depende de 3 pilares: una psicología sólida, estrategias lógicas y una gestión de riesgo eficaz. Muchos principiantes creen que fracasan porque necesitan más indicadores o nuevas técnicas, pero la verdadera causa suele ser la falta de disciplina, las decisiones impulsivas y el mal manejo del dinero. El conocimiento técnico no basta si no se acompaña de un plan que proteja el capital, ya que la supervivencia en este negocio está determinada por la capacidad de controlar las pérdidas antes que por la habilidad de predecir el mercado. Una estrategia rentable no significa que cada operación termine en ganancia. Incluso con un sistema probado es normal atravesar rachas negativas, y la clave está en cortar rápido las pérdidas para conservar la cuenta. Aferrarse a una posición por orgullo o esperanza puede llevar a pérdidas crecientes que resultan difíciles de recuperar. La mentalidad correcta consiste en aceptar cuando el escenario no funciona y retirarse sin mirar atrás, recordando que siempre habrá otra oportunidad y otro día para operar. El riesgo debe gestionarse antes de entrar al mercado. La regla general es no arriesgar más del 2% del capital en una sola operación. Esto obliga a calcular de antemano cuántas acciones tomar y cuál será el punto de salida en caso de que el precio vaya en contra. Un mal cálculo o la tentación de mover el stop loss sin justificación técnica puede multiplicar el daño. En cambio, aplicar la regla del 2% asegura que ninguna pérdida individual ponga en peligro la continuidad del operador. El concepto de relación riesgo-beneficio es esencial. Una entrada adecuada debe ofrecer al menos el doble de recompensa frente a lo que se arriesga, idealmente una proporción de 3:1. Arriesgar $100 con la posibilidad de ganar solo 10 no tiene sentido, mientras que arriesgar 100 con la posibilidad de ganar 300 sí justifica la operación. Este criterio evita caer en operaciones mediocres y obliga a esperar escenarios en los que la probabilidad y la magnitud del beneficio compensen el riesgo asumido. Aplicar estas reglas exige práctica constante y simulación previa en cuentas demo. Al inicio puede parecer difícil calcular el tamaño de la posición y el stop loss en tiempo real, pero con entrenamiento el cerebro se adapta y lo hace casi de manera automática. Practicar durante meses sin dinero real permite interiorizar la disciplina necesaria para operar en vivo sin comprometer el capital. Con el tiempo, esta preparación marca la diferencia entre quienes se arruinan rápido y quienes logran mantenerse estables en una profesión tan exigente. La diferencia entre quienes fracasan y quienes logran estabilidad radica en el control de las emociones. Frente a una pérdida, algunos se dejan llevar por la frustración y aumentan sus riesgos de manera impulsiva, mientras que otros detienen su actividad, se recuperan emocionalmente y esperan una nueva oportunidad con calma. El error más común es tomar las pérdidas como algo personal, lo que debilita la confianza y nubla el juicio. Los operadores consistentes entienden que el objetivo es perfeccionar la ejecución y no enfocarse en cuánto dinero se gana o se pierde en una sola operación. El estado físico y mental influye de forma directa en los resultados. La fatiga, el estrés o la mala salud afectan la concentración y aumentan los errores en la toma de decisiones. Dormir bien, ejercitarse y cuidar la alimentación son prácticas necesarias para mantener claridad mental. Incluso las responsabilidades personales y las preocupaciones externas pueden condicionar el desempeño. Por eso resulta vital mantener una rutina de autocuidado y establecer límites emocionales para no operar bajo presión. La preparación previa es esencial para evitar decisiones improvisadas. Antes de abrir cualquier posición deben definirse la estrategia, el nivel de riesgo, el stop loss y el objetivo de beneficio. La disciplina consiste en ejecutar lo planeado sin dejarse atrapar por la parálisis o por la esperanza de que el mercado revierta.
El trading es un negocio de probabilidades en el que abundan pequeñas pérdidas controladas, mientras que los errores graves ocurren cuando se ignora un stop o se arriesga más del límite permitido. La regla de oro es no exponer más del 2% del capital en una sola operación, sin importar lo atractivo que parezca el escenario. Un día positivo no se mide por cerrar con ganancias, sino por haber seguido las reglas con disciplina. Los operadores experimentados aceptan que no controlan al mercado, pero sí pueden controlar cómo reaccionan ante él. Revisar el desempeño de manera periódica, aprender de cada error y apoyarse en una comunidad de traders fortalece las habilidades y evita caer en la sobreconfianza. La verdadera consistencia surge de aceptar pérdidas pequeñas, mantener la disciplina en cada jornada y priorizar la gestión del riesgo como la tarea central de esta profesión. ¿Cómo encontrar acciones para operar? El resultado de un día de trading depende en gran medida de las acciones que se eligen para operar. No sirve de nada tener la mejor preparación si se dedica tiempo a títulos sin movimiento ni volumen, porque eso convierte una jornada en un esfuerzo perdido. El reto está en identificar cuáles son las acciones con verdadero potencial, aquellas que no solo muestran cambios de precio, sino que además ofrecen oportunidades claras con una relación riesgo-beneficio favorable. Elegir bien dónde enfocar el capital y la energía es lo que marca la diferencia entre operar con eficiencia o simplemente desgastarse. Las llamadas stocks in play cumplen con estas características porque presentan movimientos significativos que pueden anticiparse y aprovecharse. Surgen a partir de noticias, gaps en la apertura o actividad inusual en el pre-market y se distinguen por tener un volumen relativo muy superior al habitual. Esa condición es clave porque permite entrar y salir de las posiciones con fluidez, evitando la trampa de quedar atrapado en acciones dominadas por algoritmos o institucionales. Solo cuando el volumen supera de manera evidente su promedio, una acción se convierte en terreno fértil para el trader minorista. Para detectarlas es necesario revisar cada mañana cuáles títulos se mueven más de 2% antes de la apertura y cuáles presentan catalizadores fundamentales como reportes de ganancias, anuncios de fusiones, aprobaciones regulatorias, despidos o cambios importantes en la dirección de la empresa. Estas noticias suelen mantener a una acción en movimiento incluso durante varios días, por lo que no basta con observar un único momento. Al enfocarse en este tipo de escenarios se multiplican las posibilidades de encontrar entradas con riesgo controlado y proyecciones de beneficio amplias. No todas las acciones son aptas para operar de esta manera, ya que su estructura influye directamente en su comportamiento. Las de bajo float, con pocos millones de acciones disponibles y precios bajos, pueden moverse de manera explosiva y generar ganancias extraordinarias, pero también son extremadamente arriesgadas y difíciles de gestionar para un principiante. En cambio, las de float medio, que suelen cotizar entre $10 y $100, ofrecen un equilibrio entre volatilidad y control, convirtiéndose en el terreno más favorable para aplicar distintas estrategias. Las de gran capitalización, aunque sólidas, rara vez se mueven lo suficiente salvo que aparezca un catalizador fuerte, y la mayoría del tiempo quedan en manos de instituciones y algoritmos. El trabajo del trader consiste entonces en reducir el universo de miles de acciones a una lista pequeña de candidatos con alto volumen relativo y catalizadores claros. Este proceso se realiza con escáneres y listas de seguimiento en el pre-market, además de ajustes durante la jornada para identificar nuevas oportunidades en tiempo real. Al concentrar los esfuerzos en unas pocas acciones con verdadero movimiento se optimiza el capital disponible y se aumenta la consistencia en la ejecución, evitando dispersarse en títulos que no ofrecen oportunidades reales. Cada mañana se utiliza un escáner programado para detectar acciones con potencial de movimiento antes de la apertura del mercado. Los criterios son claros: que presenten un gap mayor al 2% en el pre-market, que superen las 50.000 acciones negociadas en ese lapso,
que su volumen promedio diario sea superior a 5,00000 y que cuenten con un rango verdadero promedio mayor a 50 centavos, lo que asegura que tengan espacio suficiente para generar ganancias. También deben tener un catalizador fundamental que explique el movimiento y no registrar un interés en corto mayor al 30%, ya que eso aumenta la probabilidad de un short squeeze difícil de controlar. Estas condiciones permiten reducir miles de acciones a unas pocas que realmente ofrecen liquidez y margen de beneficio atractivo. De esa preselección normalmente se eligen 2 o 3 acciones como foco principal, ya que es imposible seguir con atención más de ese número en tiempo real. El análisis se completa revisando noticias y eventos que justifiquen el gap observado, lo que da mayor confianza al plan trazado antes de la campana de apertura. Aunque no siempre aparecen candidatos en el escáner de pre-market, esa sigue siendo la primera herramienta para identificar oportunidades, mientras que los movimientos intradía se utilizan como respaldo para detectar entradas adicionales. Esta metodología ordenada facilita concentrar el esfuerzo en escenarios con verdadera probabilidad de éxito, evitando la dispersión en títulos poco atractivos o demasiado riesgosos. Hay estrategias que no pueden apoyarse únicamente en el pre-market, ya que muchas configuraciones aparecen solo durante la sesión. Para ello se utilizan escáneres en tiempo real que permiten identificar acciones con gaps de al menos $1, un rango promedio superior a 50 centavos, un volumen relativo de 1,5 o más y un volumen diario mayor a 5,00000. Estos filtros aseguran suficiente movimiento e interés del mercado para ejecutar operaciones con probabilidad de éxito. Es fundamental distinguir las acciones que realmente destacan de aquellas que solo se mueven porque el sector al que pertenecen está bajo presión de los institucionales, ya que operar títulos sin protagonismo propio suele terminar en pérdidas. Dentro de la jornada se aplican escáneres específicos para distintas estrategias. El de Momentum busca acciones de bajo float y alto volumen relativo que estén mostrando fortaleza inmediata. Para las reversiones, los escáneres en tiempo real permiten detectar títulos que están cayendo con fuerza o subiendo de manera exagerada, abriendo la puerta a giros aprovechables. Estas herramientas son ajustables y cada trader, con experiencia, puede personalizarlas para adaptarlas a su estilo y estrategia, aunque en etapas iniciales es común apoyarse en comunidades que comparten sus propios escáneres en vivo para reducir costos y aprender de manera más eficiente. Una vez detectadas las acciones con mayor potencial, la atención se centra en analizar configuraciones concretas dentro de ellas. Se seleccionan unas pocas y se observan de forma constante, planificando entradas y salidas en cuestión de segundos o minutos. Este proceso exige práctica en simuladores para desarrollar rapidez y claridad en la toma de decisiones. La clave está en priorizar calidad sobre cantidad, seleccionando solo los escenarios con mayor probabilidad y evitando caer en la tentación de multiplicar operaciones sin criterio sólido. El exceso de actividad es uno de los errores más comunes y costosos. Hacer decenas de operaciones al día solo enriquece a los corredores a través de comisiones y expone innecesariamente al riesgo. Operar más no significa operar mejor, y mantener la paciencia para esperar el momento justo es lo que diferencia a un trader consistente de uno que se deja llevar por la ansiedad. Los operadores experimentados actúan como francotiradores, entran en el instante adecuado, toman su ganancia y salen, sin permanecer más tiempo del necesario en un mercado dominado por algoritmos que buscan confundir y expulsar a los minoristas. Herramientas y plataformas. El inicio en el day trading exige contar con herramientas específicas que permitan operar con rapidez y precisión. Lo primero es elegir un broker confiable y una plataforma de ejecución de órdenes eficiente. Un mal broker puede arruinar incluso una buena operación debido a fallos en la ejecución o precios desfavorables. Existen distintas alternativas, algunas más económicas pero limitadas, y otras más costosas que ofrecen mejores condiciones.
La elección debe basarse en la solidez, los costos de comisión y la capacidad de ejecutar órdenes con la menor fricción posible. Una de las opciones más utilizadas es Interactive Brokers, ya que ofrece bajas comisiones, acceso a cuentas con ventajas fiscales en algunos países y un requisito de capital inicial flexible. Para quienes no alcanzan el mínimo de $25.000 requerido en Estados Unidos por la regla de Pattern Day Trade, existen alternativas como SureTrader, aunque con costos más elevados por operación. En todos los casos, el uso de margen debe manejarse con responsabilidad, pues amplía el poder de compra pero también multiplica las pérdidas. La comparación con una hipoteca refleja cómo un apalancamiento mal utilizado puede acabar con todo el capital inicial de un trader. A la par del broker se necesita una plataforma de ejecución rápida. DashTrader es una de las más reconocidas por su velocidad y eficiencia al estar conectada directamente con los centros de datos de Nasdaq. No actúa como broker, sino como intermediario que envía las órdenes al mercado para ser liquidadas por la cuenta vinculada. Este tipo de software permite el uso de hooks, fundamentales para aprovechar oportunidades en segundos sin errores por lentitud en la entrada o salida de posiciones. La fluidez técnica es un factor determinante para obtener resultados consistentes en mercados tan veloces. Para operar de manera efectiva también se requiere acceso a datos de mercado en tiempo real. Mientras un swing trader puede conformarse con información gratuita y diferida, el day trader necesita cotizaciones inmediatas, especialmente del Nasdaq, así como la herramienta Level 2. Esta última muestra la profundidad del libro de órdenes y permite anticipar movimientos al evidenciar las intenciones de compra y venta de los participantes. La diferencia entre precios de compra y venta, conocida como bid-ask spread, puede variar de unos pocos centavos en acciones líquidas hasta varios dólares en momentos de alta volatilidad, siendo una referencia clave para medir riesgo y oportunidad. El análisis visual se apoya en gráficos limpios que incluyan solo los indicadores esenciales. Entre los más relevantes están las medias móviles, el volumen, el precio de cierre del día anterior y los niveles de soporte y resistencia, además del VWAP, considerado el indicador más importante para este tipo de operaciones. Mantener los gráficos claros, sin colores excesivos ni indicadores innecesarios, permite reaccionar con rapidez y cuidar la vista en sesiones prolongadas. Un esquema sencillo, con niveles trazados manualmente y un énfasis en los puntos de control intradía, constituye la base para interpretar el mercado con precisión y ejecutar operaciones con confianza. Existen tres tipos principales de órdenes para operar: las de mercado, las limitadas y las limitadas ejecutables. La orden de mercado garantiza ejecución inmediata, pero con el riesgo de un deslizamiento considerable en el precio debido a la rapidez con la que puede cambiar el spread entre oferta y demanda. Por eso se considera arriesgado utilizarlas, ya que funcionan como un cheque en blanco donde el trader no controla el costo final de la operación. Las órdenes limitadas ofrecen mayor seguridad, al fijar el precio máximo dispuesto a pagar o mínimo dispuesto a aceptar, aunque existe la posibilidad de no ejecutarse si el mercado se mueve en sentido contrario. El tipo de orden más empleado en operaciones rápidas es la limitada ejecutable, que permite una entrada o salida inmediata dentro de un rango máximo definido por el operador. Con esta modalidad se combina la urgencia de la ejecución con un control más preciso del precio, reduciendo el riesgo de un deslizamiento excesivo. Esta herramienta resulta esencial para quienes buscan aprovechar movimientos breves y volátiles, ya que permite mantener la disciplina sin perder velocidad. Para gestionar estas órdenes de manera eficiente se utilizan los hooks, combinaciones de teclas programadas en la plataforma que ejecutan órdenes instantáneamente. Su uso elimina la lentitud de las entradas manuales con el mouse y marca la diferencia en un entorno donde segundos pueden significar ganancias o pérdidas considerables. Los hooks se aplican tanto a posiciones largas como a cortas, con la posibilidad de programar ventas parciales o totales,
siempre bajo parámetros de órdenes limitadas ejecutables. La práctica en simuladores resulta indispensable para evitar errores costosos y para desarrollar memoria mecánica antes de arriesgar capital real. Un aspecto relevante es la restricción de venta corta o SSR, que se activa cuando una acción pierde más del 10% respecto al cierre anterior. En ese escenario, no se puede vender directamente en la demanda, lo que obliga a colocar las órdenes de venta en la oferta y esperar a que compradores las ejecuten. Este tipo de regulación busca proteger a quienes ya tienen posiciones abiertas y limita las maniobras especulativas de quienes intentan aprovecharse de la caída. Adaptarse a estas condiciones mediante jockeys bien configurados permite operar con seguridad incluso en mercados restringidos. Más allá de la técnica, la elección de qué acciones operar sigue siendo un reto diario. Para ello resultan indispensables los escáneres y las listas de seguimiento, que filtran las miles de acciones disponibles y señalan aquellas con volumen, volatilidad y patrones adecuados. Sin embargo, no basta con la tecnología, la interacción con comunidades de traders puede enriquecer la experiencia. Compartir ideas, errores y aciertos con operadores experimentados acelera el aprendizaje, siempre con la precaución de no seguir ciegamente a la multitud. La independencia en el juicio y la disciplina personal son la base para usar todas estas herramientas de manera provechosa. Introducción a las velas japonesas. Las velas japonesas surgieron en el siglo XVII en Japón como un método de análisis técnico para comerciar arroz, desarrollado por Honma en Sakata. Con el tiempo, sus principios fueron refinados hasta convertirse en las velas japonesas modernas, que muestran de manera clara la apertura, cierre, máximo y mínimo de un periodo específico. Cada vela tiene un cuerpo que indica la diferencia entre apertura y cierre y sombras que muestran los extremos de precio. Una vela hueca indica presión de compra, mientras que una llena indica presión de venta, reflejando la dinámica del mercado en tiempo real. El análisis de velas permite interpretar la acción del precio y la psicología de masa de los participantes. Los compradores buscan pagar lo menos posible y los vendedores obtener el máximo, mientras los indecisos crean urgencia que acelera movimientos. Las velas reflejan este conflicto. Cuando los compradores dominan, las velas se vuelven alcistas y elevan los precios. Cuando los vendedores controlan, las velas se vuelven bajistas y los precios descienden. La acción del precio muestra quién tiene control en cada momento y orienta la estrategia del operador. Las velas alcistas indican que los compradores están en control y es probable que los precios sigan subiendo. Los cuerpos grandes y ascendentes señalan fuerza y dominio de los compradores. Por el contrario, las velas bajistas muestran que los vendedores dominan el mercado, con cuerpos llenos grandes que señalan presión de venta y anticipan caídas. Reconocer estas diferencias permite decidir cuándo tomar posiciones largas o cortas según la fuerza relativa de compradores y vendedores. Existen velas de indecisión que reflejan equilibrio entre compradores y vendedores. Las spinning tops tienen sombras superiores e inferiores largas y cuerpo pequeño, mostrando que ninguna de las fuerzas domina completamente. Estas velas suelen aparecer con menor volumen y pueden anticipar cambios de tendencia, ya que los participantes esperan para ver quién impondrá su control sobre el precio. Los dojis representan otra forma de indecisión, con cuerpos muy pequeños o nulos. Cuando la sombra superior es más larga, indica que los compradores no lograron sostener los precios y los vendedores podrían tomar el control. Cuando la sombra inferior es más larga, los vendedores fallaron y los compradores podrían dominar. Estas velas son señales clave de reversión o indecisión y ayudan a anticipar la dirección probable del mercado, mostrando la lucha entre fuerzas alcistas y bajistas de manera clara y constante. Los dojis representan indecisión y posibles reversals dentro de una tendencia. Cuando aparecen en una tendencia alcista, indican que los compradores han perdido fuerza y los vendedores podrían retomar el control del precio. En una tendencia bajista,
muestran que los vendedores se han debilitado y los compradores pueden dominar. Estas señales no garantizan un reversal inmediato, por lo que es esencial buscar confirmación en velas posteriores y combinarlas con otros métodos de análisis, como niveles de soporte y resistencia, para tomar decisiones de trading más precisas y seguras. Muchos traders buscan patrones complejos de velas con nombres llamativos, pero la mayoría resulta confusa y subjetiva. Patrones como Head and Shoulders o Cup and Handle dependen de la percepción y del estado de ánimo del operador, lo que puede generar errores y decisiones impulsivas. La interpretación de estos patrones está sujeta a autodecepción, por lo que se recomienda centrarse en formaciones simples y objetivas. Un enfoque basado en patrones sencillos, como el ABCD, permite tomar decisiones de trading más claras y efectivas sin caer en el sesgo de buscar patrones que confirmen deseos personales. Las estrategias más importantes para el day trading. El éxito en el day trading depende de dominar tres elementos: acción del precio, indicadores técnicos y velas japonesas con patrones de gráficos. No importa seguir los fundamentos de las empresas, sino observar cómo se comporta el precio en tiempo real. Las estrategias más efectivas requieren práctica y experiencia, y se enfocan en entradas en momentos de baja actividad del mercado, permitiendo operar con precisión y evitando decisiones impulsivas. La mayoría del volumen actual está dominado por algoritmos de alta frecuencia, por lo que es crucial identificar las acciones con mayor participación de traders minoristas, conocidas como stocks in play, que permiten superar la influencia de los sistemas automatizados. La gestión de operaciones y el tamaño de posición son determinantes para la rentabilidad consistente. La forma de administrar un trade después de entrar, ajustando posiciones según la acción del precio, define la diferencia entre ganancias y pérdidas. Escalar posiciones en operaciones ganadoras, evitando promediar pérdidas, protege el capital y permite crecer en el mercado de manera controlada. Riesgo y disciplina son esenciales. No arriesgar más del 2% del capital en una operación y ajustar el tamaño según el precio y la volatilidad de la acción asegura un manejo prudente y sostenible. Aprender a leer la acción del precio y respetar reglas estrictas de gestión permite operar con consistencia y evitar errores que pueden terminar con la carrera de un trader. El patrón ABCD es una estrategia clásica que funciona debido a la participación masiva de traders minoristas. Se inicia con un fuerte movimiento alcista desde el punto A hasta el punto B, donde los compradores empujan el precio hacia nuevos máximos del día. Entrar en ese momento es arriesgado, ya que el precio está elevado y no se puede determinar un stop loss confiable. El punto C representa un nivel de soporte donde el precio deja de caer, indicando una oportunidad para planificar la entrada, establecer el stop y definir un objetivo de ganancias. Observar cómo el precio se mantiene sobre este soporte permite entrar en la operación con un riesgo controlado y anticipar un avance hacia el punto D. La clave del patrón ABCD es esperar la confirmación del soporte antes de comprar, evitando entrar demasiado pronto. Durante la consolidación, se define el tamaño de la posición y la estrategia de salida. Cuando el precio mantiene el soporte, se puede entrar anticipando un movimiento hacia D o más. El stop se coloca justo debajo del punto C para limitar pérdidas, y algunos traders esperan al punto D, aunque esto reduce la recompensa y aumenta el riesgo. A medida que el precio sube, se vende parcialmente la posición en el primer objetivo y se ajusta el stop al nivel de entrada, asegurando la protección del capital. Los movimientos de volumen son indicadores importantes en este patrón, ya que los puntos B y D presentan incrementos significativos debido a la participación de otros traders. El seguimiento del volumen ayuda a identificar momentos de entrada y salida. La estrategia permite aprovechar la psicología colectiva del mercado, donde las decisiones de muchos traders generan el comportamiento esperado del precio, haciendo que el patrón se cumpla de manera más predecible.
La paciencia y la disciplina son fundamentales para aplicar el ABCD correctamente. La gestión activa de la posición es esencial para maximizar ganancias. Se vende una parte de la posición en el primer objetivo y se mantiene el resto hasta que el precio pierde fuerza o los vendedores adquieren control. Observar los mínimos en el gráfico de 5 minutos proporciona señales de agotamiento de los compradores, indicando el momento adecuado para cerrar la operación. Esta práctica asegura capturar ganancias mientras se minimiza el riesgo de retrocesos bruscos en el precio. La simplicidad del ABCD lo hace adecuado para principiantes e intermedios, pero requiere práctica para identificar correctamente los niveles de soporte y los puntos de entrada y salida. Mantener la disciplina en la ejecución, controlar el tamaño de la posición y seguir la acción del precio permite operar con consistencia y eficiencia. Esta estrategia combina análisis técnico con psicología de mercado, utilizando la reacción colectiva de los traders para generar movimientos predecibles y rentables en el day trading. La estrategia Bull Flag es un patrón de momentum que funciona muy bien en acciones de bajo flotante por debajo de $10. Se caracteriza por un fuerte movimiento alcista que forma el palo de la bandera, seguido de una serie de velas pequeñas que se consolidan, lo que indica que algunos traders están tomando ganancias mientras los compradores todavía controlan el precio. La clave consiste en no entrar durante la subida inicial para evitar perseguir la acción y esperar a que el precio se estabilice durante la consolidación, momento en que se puede planificar la entrada, el tamaño de la posición, el stop y los objetivos de ganancia. Paciencia y observación del volumen son fundamentales para identificar el momento correcto de entrada. Cada bull flag puede presentar varios periodos de consolidación, pero la entrada más segura ocurre en los primeros dos. Entrar después de la tercera consolidación aumenta el riesgo porque la acción probablemente esté muy extendida y los compradores comiencen a perder control. Observar el volumen relativo es una confirmación clave. Un incremento de volumen tras la consolidación indica que más traders están entrando y que la tendencia alcista continuará. Esta estrategia requiere un seguimiento constante y una ejecución rápida para aprovechar movimientos cortos y rápidos en acciones de bajo flotante. La gestión del riesgo consiste en colocar el stop justo debajo del área de consolidación y ajustar el stop a break-even al vender parcialmente la posición. Vender la mitad de la posición en el camino ascendente permite asegurar ganancias mientras se mantiene exposición al movimiento, y cerrar el resto al alcanzar el objetivo o al notar que los vendedores toman control. Esta práctica reduce pérdidas potenciales y maximiza la eficiencia de la operación, evitando quedarse atrapado en retrocesos bruscos típicos de estas acciones de bajo flotante. El bull flag se comporta como un patrón ABCD en acciones de bajo flotante, pero con movimientos más rápidos y fugaces, lo que lo convierte en una estrategia de momentum y scalping. La entrada se realiza únicamente cuando el precio rompe la cima de la consolidación, reduciendo la exposición y el riesgo. Los scalpers compran en el breakout, capturan la ganancia y salen rápidamente, siguiendo la filosofía de entrar en el momento preciso y no permanecer demasiado tiempo en el mercado, lo que protege el capital y permite aprovechar la volatilidad extrema de estas acciones. Esta estrategia es adecuada para traders experimentados debido a su velocidad y riesgo, y requiere un sistema de ejecución muy rápido. Los principiantes deben operar con posiciones pequeñas y practicar primero en simuladores para adquirir experiencia. Comprender la estructura del bull flag y respetar los periodos de consolidación, junto con el control del volumen y la gestión de stops, permite operar de manera disciplinada y aprovechar los movimientos de momentum de manera consistente en acciones de bajo flotante. Las estrategias de reversión, tanto de máximos como de mínimos, permiten identificar puntos de entrada y salida muy claros en operaciones de day trading. Estas estrategias se apoyan en el análisis de velas de indecisión o doji, niveles intradía de soporte y resistencia, el indicador RSI y el volumen negociado.
La premisa fundamental es que lo que sube debe bajar y lo que baja debe subir, por lo que es clave esperar a que se formen señales de reversión antes de entrar, evitando perseguir movimientos demasiado extendidos y aprovechando los cambios bruscos en la dirección del precio, como los short squeezes. Para identificar un posible giro, se observan al menos 5 velas consecutivas en un gráfico de 5 minutos y un RSI extremo, por encima de 90 o por debajo de 10, que indica condiciones de sobrecompra o sobreventa. Además, se busca que el precio esté próximo a un nivel importante de soporte o resistencia intradía. Las velas de indecisión, como doji o spinning tops, señalan que los compradores o vendedores están perdiendo fuerza y que la tendencia podría cambiar, ofreciendo un punto de entrada más seguro y reduciendo el riesgo de quedar atrapado en movimientos desfavorables. En la estrategia de bottom reversal, se espera que el precio haga un nuevo máximo en un gráfico de 1 o 5 minutos cerca de un soporte intradía significativo. El stop se coloca en el mínimo de la vela anterior o en el mínimo del día, y los objetivos de ganancia se fijan en el siguiente nivel de soporte, en medias móviles como 9 EMA, 20 EMA o VAP, o cuando el precio muestra señales de agotamiento de compradores. Esta metodología permite minimizar pérdidas y aprovechar giros significativos tras movimientos rápidos a la baja. La estrategia de top reversal funciona de manera inversa, enfocándose en el lado de venta corta. Se buscan 4 o más velas consecutivas al alza con volumen superior al habitual, formación de una vela doji o de indecisión cerca de una resistencia significativa y un RSI por encima de 90. La entrada se realiza cuando el precio alcanza un nuevo mínimo en el gráfico de 5 minutos, con stop en el máximo de la vela previa y objetivo de ganancia en el siguiente soporte, VAP o medias móviles cercanas, asegurando que la venta se efectúe al detectar debilidad en la presión compradora. Reversión implica observar el comportamiento del precio mientras se identifica soporte o resistencia y esperar áreas de estancamiento. Los traders pacientes esperan que se confirme el giro mediante una vela de indecisión o una vela fuerte de reversión, evitando asumir que un movimiento continuará sin señal clara. Esto incrementa la probabilidad de capturar ganancias significativas y reduce la exposición a movimientos imprevistos, permitiendo mantener un equilibrio favorable entre riesgo y recompensa. El éxito en las estrategias de reversión depende de operar en los extremos del movimiento de precios con soporte o resistencia claros y volumen significativo. Las señales más confiables incluyen RSI extremos, alta actividad de negociación y velas consecutivas con indecisión. Incluso si no se forman doji, velas fuertes de reversión indican un cambio de tendencia. Esta metodología ofrece un buen ratio de ganancia/diagonal pérdida y permite aprovechar oportunidades consistentes en casi cualquier sesión de trading, convirtiéndose en una herramienta fundamental para capturar giros del mercado de manera disciplinada y estratégica. La estrategia de tendencias con medias móviles permite identificar puntos de entrada y salida en operaciones intradía al observar cómo los precios interactúan con promedios móviles en gráficos de 1 y 5 minutos. Cuando una acción sigue una tendencia, el promedio móvil puede funcionar como soporte para posiciones largas o como resistencia para ventas cortas. La clave consiste en confirmar que la acción respeta estos niveles antes de entrar, lo que ayuda a mantener un riesgo controlado y aprovechar los movimientos del mercado de manera ordenada. Los promedios móviles más utilizados son la exponencial de 9 y 20 periodos y la simple de 50 y 200 periodos. Estas herramientas muestran niveles dinámicos de soporte o resistencia y permiten seguir la dirección del precio durante la tendencia. La observación de velas y consolidaciones sobre estos promedios ayuda a determinar entradas más precisas, mientras que la ruptura de un promedio móvil indica el momento de salida. Esta estrategia puede aplicarse tanto en movimientos alcistas como bajistas, siempre buscando confirmar la validez de la tendencia antes de operar.
Al operar con tendencias, es importante establecer un stop cercano al promedio móvil para limitar pérdidas y considerar tomar ganancias parciales cuando el precio se aleja significativamente del promedio, ajustando la posición si el precio regresa. Los traders monitorean constantemente el comportamiento del precio en relación con el promedio móvil, evitando el uso de stops móviles y manteniendo la disciplina de seguir la tendencia hasta que el promedio se rompa de manera clara. La estrategia funciona mejor durante periodos de menor volatilidad, como la mitad de la sesión y hacia el cierre, cuando las tendencias son más identificables y sostenibles. Durante la apertura del mercado, la alta volatilidad dificulta distinguir una tendencia clara, lo que hace que estas operaciones sean más arriesgadas. Aprovechar estas condiciones permite operar con tranquilidad, concentrándose en movimientos predecibles y reduciendo la exposición innecesaria. El éxito con las tendencias de medias móviles depende de adaptar la estrategia a la personalidad del trader, su tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta. No todas las operaciones deben basarse en promedios móviles, sino utilizarlos como referencia de soporte y resistencia mientras se desarrollan otras estrategias complementarias como VAP, rangos de apertura y soporte o resistencia. Cada trader debe encontrar el método que mejor se ajuste a su estilo y mantener la disciplina, pues no existe una estrategia mejor o peor, solo la que funcione de manera consistente según cada enfoque. La estrategia basada en VAP permite evaluar quién tiene el control del precio, los compradores o los vendedores, considerando tanto el precio como el volumen de acciones negociadas. Cuando una acción se mantiene por encima del VAP, los compradores dominan y existe demanda; cuando rompe por debajo, los vendedores toman control. Este indicador refleja la actividad institucional, ya que bancos de inversión y fondos manejan grandes órdenes comprando o vendiendo en relación al VAP para obtener mejores precios medios de ejecución. Durante la apertura del mercado, los primeros minutos presentan alta volatilidad y negociaciones intensas entre accionistas previos y nuevos inversores. La acción del precio se mueve hacia o desde el VAP para probar si hay interés institucional. Si un gran comprador está activo, la acción subirá por encima del VAP, creando oportunidades para posiciones largas. Si los grandes accionistas liquidan posiciones, la acción rechazará el VAP, generando oportunidades de venta corta. Si no hay interés, el precio se mantiene lateral cerca del VAP, indicando que es prudente evitar la acción. Operar con VAP es accesible para principiantes, porque muchos traders lo utilizan como referencia, aumentando la probabilidad de estar del lado correcto de la operación. Una acción que intenta romper el VAP y falla puede ser vendida en corto, anticipando que otros operadores también lo harán. La estrategia se basa en observar la reacción del precio en torno al VAP y actuar cuando se confirma soporte o resistencia, lo que simplifica el seguimiento de la tendencia intradía. La gestión de riesgo se centra en colocar stops cercanos al VAP y operar lo más próximo posible al indicador para minimizar pérdidas. En posiciones largas, el stop se activa si el cierre de un gráfico de 5 minutos se ubica por debajo del VAP. En ventas cortas, el stop se sitúa por encima del VAP. Además, se pueden realizar ventas parciales cerca de niveles de soporte o resistencia, ajustando los stops a break-even para proteger el capital mientras se mantiene exposición a movimientos favorables. El éxito de la estrategia depende de la observación de la acción del precio desde la apertura y de la disciplina para esperar confirmaciones del VAP antes de entrar en la operación. La clave consiste en respetar los niveles de soporte y resistencia proporcionados por VAP y actuar de manera controlada, comprando o vendiendo cerca del indicador y cerrando posiciones según objetivos de ganancias o niveles significativos, lo que garantiza operaciones claras y un riesgo limitado. El trading basado en soporte y resistencia horizontal se centra en niveles de precio que el mercado recuerda, a diferencia de las líneas diagonales de tendencia, que resultan subjetivas y propensas a interpretaciones erróneas.
Los niveles de soporte representan zonas donde la compra es suficiente para detener o revertir una caída, mientras que los niveles de resistencia son áreas donde la venta impide que el precio siga subiendo. Los soportes y resistencias menores generan pausas en la tendencia, mientras que los mayores provocan reversión, haciendo que los traders compren cerca del soporte y vendan cerca de la resistencia, lo que refuerza su efectividad. Cada mañana se identifican acciones con catalizadores fundamentales como noticias, reportes de ganancias o aprobaciones de productos, y se analizan los gráficos diarios para detectar niveles críticos de soporte y resistencia. La experiencia permite ubicar estos niveles de manera objetiva, dando prioridad a los precios extremos y a las mechas de las velas sobre los precios de apertura o cierre. Solo se consideran relevantes los niveles próximos al rango de operación del día, y se reconoce que un área de soporte o resistencia no es un número exacto, sino un rango de 5 a 10 centavos dependiendo del precio de la acción. La interpretación de los niveles incluye observar velas de indecisión que reflejan la lucha entre compradores y vendedores, así como la atención a precios redondos que funcionan como soporte o resistencia invisibles. Las zonas con mayor cantidad de toques sobre los precios extremos son más confiables y merecen mayor atención. La colocación de estos niveles en gráficos diarios permite planificar las operaciones intradía en gráficos de 5 minutos, identificando áreas donde la acción del precio podría reaccionar y confirmando la validez del nivel antes de entrar en la operación. Durante la sesión, se observa cómo la acción del precio interactúa con los niveles detectados, considerando el volumen negociado para confirmar la relevancia del soporte o resistencia. Las compras se realizan cerca de soportes con stops justo debajo, y las ventas parciales se efectúan en niveles sucesivos de resistencia para asegurar ganancias graduales. En situaciones de rechazo a la resistencia, se puede tomar una posición corta con stop en el nuevo máximo, cubriendo parcialmente las acciones en niveles de soporte próximos para capturar beneficios adicionales. El seguimiento de estas zonas garantiza operaciones claras y controladas, ajustando los stops a break-even y gestionando posiciones parciales según los niveles de soporte o resistencia alcanzados. Si no hay niveles próximos evidentes, se consideran precios redondos como referencia para cerrar posiciones. Este enfoque funciona igualmente para ventas cortas, vendiendo cerca de la resistencia y gestionando los stops y ganancias de manera que se minimice el riesgo mientras se mantiene exposición a movimientos favorables dentro del día de trading. El trading red to green se basa en movimientos de precios respecto al cierre del día anterior, que funciona como un nivel clave de soporte o resistencia. Cuando una acción abre por debajo de ese nivel, el mercado puede pasar de rojo a verde, indicando un movimiento alcista potencial. Si abre por encima, el movimiento es de verde a rojo, mostrando una posible caída. Este nivel actúa como referencia para establecer objetivos de ganancia y decidir la dirección del trade, ya sea largo o corto, dependiendo de la situación de la acción al inicio de la jornada. Las operaciones se planifican observando la acción del precio cerca del cierre anterior, combinando volumen de negociación y niveles técnicos como VAP, medias móviles o soportes significativos. Una acción que se aproxima con volumen alto al nivel de cierre previo puede generar oportunidades de compra o venta según la dirección del movimiento esperado. La estrategia es aplicable tanto a movimientos red to green como green to red, ajustando la entrada y salida según la tendencia intradía. El seguimiento de la operación implica colocar stops en el nivel técnico más cercano para limitar pérdidas, moviéndolos a break-even si el precio se mueve a favor. Los objetivos de ganancia se establecen en el nivel de cierre del día anterior, asegurando que la operación capture movimientos inmediatos y evitando que la acción se revierta contra la posición. La coordinación entre entrada, stop y objetivo permite un control efectivo del riesgo y la rentabilidad de cada trade. Esta estrategia se refuerza observando el comportamiento de las acciones durante la apertura y la media sesión, detectando repuntes y rechazos en niveles clave.
La consistencia se logra aplicando la misma lógica en todas las operaciones, priorizando el cierre previo como referencia, combinándolo con otros indicadores técnicos para confirmar la fuerza del movimiento. Red2Green proporciona oportunidades claras y rápidas para capturar movimientos intradía con control sobre el riesgo y la exposición en cada trade. La estrategia Opening Range Breakout se centra en identificar señales de entrada al mercado durante los primeros minutos de apertura, cuando las acciones experimentan movimientos intensos por órdenes de compra y venta de inversores nocturnos y nuevos participantes. El análisis de la acción del precio en este rango inicial permite observar la lucha entre compradores y vendedores, determinando la dirección probable de la operación. La señal de entrada se confirma al romper el rango de apertura, pero los objetivos de ganancia y los niveles de salida se establecen según otros niveles técnicos del mercado. El rango de apertura se define por los precios más alto y más bajo alcanzados durante los primeros 5, 15 o 30 minutos, según la volatilidad de la acción. La estrategia funciona mejor con acciones de mediana a gran capitalización que no presentan movimientos extremos intradía. La selección de acciones incluye revisar el volumen negociado y la cantidad de órdenes ejecutadas, evitando aquellas que presentan movimientos erráticos sin dirección clara. La coherencia en la elección de acciones permite que las operaciones sean más predecibles y manejables. La gestión del riesgo se realiza colocando stops estratégicos. Para posiciones largas, el stop se ubica bajo BAP y para cortas, por encima del mismo. Los objetivos de ganancia se fijan en niveles técnicos clave como soportes, resistencias, medias móviles o el cierre del día anterior. Si no existe un nivel claro, la salida se basa en signos de debilidad para posiciones largas o de fuerza para cortas, observando mínimos o máximos de intervalos de 5 minutos que indican cambios en la presión de compra o venta. El seguimiento constante de la acción del precio y del volumen permite ajustar la operación a la dinámica del mercado. El mismo proceso se aplica para rangos de apertura más largos de 15 o 30 minutos, reduciendo la volatilidad relativa y aumentando la claridad en la dirección del movimiento. La estrategia combina la observación de los primeros minutos de negociación con niveles técnicos previamente identificados para maximizar la efectividad de las entradas, controlar el riesgo y determinar salidas oportunas. Cada trader debe desarrollar su propia estrategia, adaptada a su experiencia, tolerancia al riesgo, tamaño de cuenta y personalidad. Las estrategias de otros pueden servir como referencia, pero no se pueden replicar de manera exacta, porque lo que funciona para uno puede no ser efectivo para otro. La disciplina en seguir un plan escrito y probado es esencial, y la práctica en simuladores permite ajustar métodos sin arriesgar capital real. Dominar una estrategia antes de intentar otras asegura sobrevivir y aprender de la dinámica del mercado. El uso de indicadores técnicos debe ser limitado y enfocado. Tener muchos indicadores puede generar confusión y retrasos en la toma de decisiones. Indicadores como BAP y algunas medias móviles son suficientes para day trading, mientras que estrategias de swing trading permiten emplear herramientas más complejas como MACD, porque las decisiones no son inmediatas. Los indicadores sirven como guía, pero no deben dictar la entrada o salida de una operación. El desarrollo de la estrategia también depende del momento del día. La sesión de apertura es la más activa y rentable, con mayor volumen y frecuencia de operaciones, favoreciendo estrategias como Bull Flag Momentum y BAP. Durante la sesión de mediodía, el mercado se mueve con menor liquidez y alta volatilidad inesperada, por lo que se recomienda operar con menor tamaño y stops ajustados, priorizando las oportunidades de mejor riesgo/diagonal recompensa. La sesión de cierre refleja la opinión de los profesionales y la dirección de los movimientos finales, siendo ventajoso seguir su tendencia mediante estrategias como BAP, soporte o resistencia y medias móviles. El control del riesgo durante cada sesión es fundamental.
No se deben perder más del 30% de las ganancias obtenidas en la apertura durante el mediodía o el cierre. Superar este límite requiere detener operaciones o regresar al simulador para practicar. La clave es ajustar tamaño de posición y nivel de stops según la volatilidad y dirección de cada periodo, observando patrones y volumen para operar de forma estratégica y no impulsiva. La formación de un trader requiere tiempo, paciencia y práctica constante. La adquisición de habilidades se logra observando la acción del precio, identificando niveles técnicos y evaluando la efectividad de cada estrategia. Con disciplina y enfoque en una estrategia principal, es posible construir una carrera de trading sostenible, mientras se estudian y desarrollan nuevas tácticas de manera gradual y controlada. Paso a paso para un comercio exitoso. El primer paso para un comercio exitoso consiste en construir una lista de seguimiento basada en criterios objetivos como el tamaño del float, la volatilidad y los gaps. Analizar estos factores permite identificar acciones con potencial de movimiento intradía. Evaluar la acción del precio antes de entrar en la operación ayuda a decidir si se realizará una estrategia de compra o venta, así como definir niveles de entrada, salida y stop loss con base en indicadores confiables como VAP. La paciencia en esta etapa asegura que la operación se ejecute bajo condiciones favorables. El plan de trading debe estructurarse cuidadosamente, determinando escenarios de entrada y salida antes de que comience la operación. Observar la acción del precio durante los primeros minutos permite confirmar quién tiene el control entre compradores y vendedores. La correcta ejecución de la estrategia requiere adherirse al plan sin dejarse llevar por impulsos. Registrar los objetivos de ganancias y niveles de stops con claridad facilita enfocarse únicamente en la operación. El momento de entrada depende de la señal de configuración y del comportamiento de la acción respecto al indicador seleccionado. Una vez que la acción activa la entrada, el enfoque se centra en alcanzar los objetivos definidos. Evitar la duda innecesaria y seguir la planificación permite capturar movimientos significativos y minimizar pérdidas. La disciplina para respetar los niveles de salida preestablecidos garantiza que las operaciones se conviertan en ganancias reales. Reflexionar sobre cada operación después de su cierre es fundamental para el aprendizaje continuo. Evaluar los aciertos y errores proporciona información valiosa para mejorar la estrategia y afinar la toma de decisiones futuras. Este análisis también ayuda a gestionar las emociones, evitando repetir patrones que puedan conducir a pérdidas. Mantener un registro de lecciones aprendidas permite construir un historial de referencia que fortalece la capacidad de operar con consistencia. La disciplina y la rutina diaria son esenciales para mantener la mente y el cuerpo en condiciones óptimas. Ejercicio físico, alimentación adecuada y hábitos saludables influyen directamente en la concentración y la claridad al tomar decisiones rápidas. Prepararse mental y físicamente cada mañana asegura un estado óptimo para analizar la acción del mercado y ejecutar operaciones con precisión. El enfoque en la mejora continua y el desarrollo de la personalidad es clave para sobresalir en day trading. Los traders exitosos poseen disciplina, confianza y hábitos consistentes que los diferencian del promedio. Adoptar cambios progresivos en la vida diaria, controlar impulsos y fortalecer la autodisciplina contribuye directamente a mejorar el desempeño en las operaciones y a mantener la consistencia en resultados. La creación de un sistema paso a paso proporciona claridad y elimina distracciones emocionales. Planificar cada operación, ejecutar de acuerdo con la planificación y reflexionar sobre los resultados permite filtrar el ruido social y psicológico. Este proceso sistemático incrementa la probabilidad de éxito y genera un aprendizaje constante, asegurando que cada operación se convierta en una oportunidad para perfeccionar la estrategia y mejorar el desempeño general en el mercado. Próximos pasos para traders principiantes. El éxito en el day trading depende de analizar constantemente el equilibrio entre compradores y vendedores,
administrar correctamente el dinero y las operaciones, y mantener la autodisciplina para seguir el plan de trading sin dejarse llevar por emociones. Cada operación debe planearse cuidadosamente, considerando escenarios de entrada y salida, objetivos de ganancias y niveles de stop, de modo que las decisiones se tomen de manera racional y estructurada. La disciplina para adherirse a este plan marca la diferencia entre operadores consistentes y quienes pierden dinero rápidamente. La educación y la práctica con cuentas simuladas constituyen la base para desarrollar habilidades y confianza antes de arriesgar capital real. Aprender de mentores y participar en comunidades de traders facilita adquirir experiencia y conocimiento práctico, mientras que el uso de simuladores con datos en tiempo real permite replicar las condiciones del mercado sin sufrir pérdidas reales. Dominar uno o dos métodos simples y adaptarlos a la personalidad y al tiempo disponible ayuda a consolidar la consistencia y a reducir la complejidad de la toma de decisiones. El progreso requiere paciencia y enfoque en el proceso más que en los resultados inmediatos. Establecer objetivos orientados a mejorar la habilidad de operar, en lugar de buscar ganancias rápidas, evita distracciones y emociones contraproducentes. La constancia en el entrenamiento simulado, seguida de operaciones pequeñas con dinero real, permite aprender a controlar emociones, gestionar riesgos y practicar disciplina antes de aumentar el tamaño de las posiciones. La preparación física y mental influye directamente en el desempeño al operar. Mantener hábitos saludables, como ejercicio, buena alimentación y descanso adecuado, optimiza la concentración y la claridad en la toma de decisiones. La práctica sistemática y la organización de la rutina diaria refuerzan la capacidad de analizar el mercado, ejecutar operaciones con precisión y mantener la estabilidad emocional frente a pérdidas temporales o fluctuaciones del mercado. El enfoque constante en la mejora y la reflexión sobre cada operación fortalece la habilidad de evaluar estrategias, identificar errores y ajustar procesos de manera continua. El seguimiento disciplinado del plan, la evaluación de los resultados y la adaptación a los cambios del mercado permiten consolidar hábitos positivos y formar la base de un trading consistente. La paciencia, la educación permanente y la práctica controlada crean un camino sólido hacia el desarrollo de un operador competente y resiliente. La preparación antes del mercado es clave para el éxito en el trading. Revisar noticias, análisis fundamentales, volumen diario, niveles de soporte y resistencia permite seleccionar de manera efectiva las acciones a seguir. Limitarse a 2 o 3 acciones aumenta la concentración y las probabilidades de obtener buenos resultados, mientras que iniciar temprano la jornada permite un estudio más profundo y la oportunidad de recibir retroalimentación de otros traders. La presencia en el premercado ayuda a identificar oportunidades inmediatas y a analizar cómo se están comportando las acciones antes de la apertura oficial. Cada operación requiere un plan específico con escenarios condicionales del tipo si ocurre esto, entonces hago esto otro. Definir estrategias para distintos movimientos del precio ayuda a reducir la toma de decisiones impulsivas y facilita actuar rápidamente en tiempo real. El uso de simuladores permite practicar estas estrategias y desarrollar la capacidad de analizar cada situación con rapidez, generando experiencia sin arriesgar capital real y reforzando la confianza en la ejecución de los planes de trading. El trabajo intenso en trading se refleja en la concentración y el análisis constante del mercado, más que en largas horas de presencia frente a la pantalla. Evaluar quién controla el precio, los niveles técnicos clave, el volumen en distintos puntos y los patrones de operación permite tomar decisiones fundamentadas. La práctica diaria, ya sea con dinero real o simulado, fortalece la habilidad de reconocer oportunidades, gestionar riesgos y mantener la disciplina frente a pérdidas temporales, evitando decisiones emocionales que afectan los resultados. La persistencia y la disciplina son esenciales para superar la curva de aprendizaje del trading.
La constancia en la educación, la reflexión sobre cada operación y la práctica controlada permiten desarrollar paciencia y mejorar habilidades progresivamente. Aún frente a pérdidas y frustraciones, mantener la motivación centrada en aprender y perfeccionar el proceso garantiza avances sostenidos. La combinación de preparación, planificación, análisis y práctica diaria establece las bases para consolidar un desempeño consistente y profesional en el trading. La paciencia es un elemento fundamental para operar con consistencia y éxito. Observar los movimientos del mercado con atención permite identificar oportunidades de riesgo y recompensa favorables. No es necesario participar en todas las operaciones, sino esperar los momentos que generen confianza y comodidad. Perseguir acciones que se han movido demasiado lejos de un buen punto de entrada suele generar pérdidas mayores, mientras que esperar pacientemente fortalece la disciplina y evita errores consecutivos que pueden amplificar los riesgos. La disciplina y el autocontrol son esenciales para aplicar estrategias y gestionar riesgos correctamente. La teoría del trading puede resultar sencilla, pero mantener la constancia en la ejecución de planes, respetar límites de pérdida y no alterar decisiones en medio de una operación requiere práctica y rigor. La falta de disciplina suele ser la causa principal de fracasos, más que la carencia de conocimientos técnicos, y es lo que diferencia a traders profesionales de los particulares que operan sin supervisión ni reglas estrictas. La participación en comunidades de traders y la relación con un mentor contribuyen significativamente al desarrollo de habilidades. Contar con un grupo de apoyo permite recibir retroalimentación, conocer nuevas estrategias y observar diferentes enfoques de mercado. Un mentor adecuado facilita identificar fortalezas, corregir debilidades y adaptar el estilo personal de trading, guiando de manera práctica la curva de aprendizaje y brindando perspectiva profesional sobre decisiones y riesgos. El registro detallado de operaciones fortalece la mejora continua. Mantener un diario de trades permite analizar entradas, salidas, gestión del riesgo y condiciones físicas o psicológicas, revelando patrones de éxito y error. Revisar estas anotaciones, comparar estrategias y evaluar decisiones ayuda a ajustar tácticas, mejorar la ejecución y ganar experiencia de manera estructurada, convirtiendo cada sesión en una oportunidad de aprendizaje constante y medido. Revisar vídeos de operaciones propias incrementa la comprensión del mercado y la confianza en la ejecución. Observar las acciones sin la presión de operar en tiempo real permite identificar errores, patrones y oportunidades perdidas, fortaleciendo la disciplina y la claridad mental. Este análisis continuo mejora la toma de decisiones, acorta la curva de aprendizaje y convierte la experiencia práctica en un entrenamiento efectivo que perfecciona tanto la estrategia como la gestión emocional ante el mercado. Documentar cada operación mediante un blog o vídeos permite mantener un registro detallado y analizar decisiones con claridad. Registrar entradas, salidas y el razonamiento detrás de cada operación ayuda a identificar patrones, fortalezas y debilidades. Compartir esta información con otros traders facilita el aprendizaje mutuo y crea un entorno de mejora continua, mientras que revisar las grabaciones permite evaluar cómo se gestionaron las operaciones bajo presión y detectar áreas de oportunidad para optimizar estrategias. La práctica constante es fundamental para desarrollar habilidades y adaptarse a la dinámica del mercado. Cada día representa un nuevo desafío y requiere ajustar planes y estrategias según la situación. El uso de simuladores prepara para operar con dinero real, pero enfrentar la presión del capital propio fortalece la capacidad de tomar decisiones acertadas, manejar riesgos y mantener la disciplina, elementos clave para progresar de manera sostenida en el trading. Seguir un plan estructurado y avanzar paso a paso asegura un aprendizaje sólido. Comenzar con operaciones sencillas como soporte, resistencia o VAP, antes de pasar a estrategias más complejas, permite concentrarse en la ejecución correcta y evitar errores impulsivos.
La paciencia y la constancia en esta etapa inicial son más importantes que los resultados financieros, ya que sientan las bases para un desempeño rentable a largo plazo. Aceptar pérdidas y aprender de los errores forma parte del proceso de crecimiento. Evaluar las decisiones tomadas, reconocer debilidades personales y trabajar en ellas fortalece la disciplina y la confianza. Cada operación, exitosa o no, ofrece información valiosa sobre la psicología del trading y la gestión del riesgo, enseñanzas que se consolidan con la práctica y la reflexión constante. Creer en la propia capacidad y respetar el proceso de aprendizaje es esencial para convertirse en un trader consistente. La mejora requiere tiempo, esfuerzo y compromiso diario, y los desafíos enfrentados durante los primeros meses forman parte de la construcción de experiencia. Asumir riesgos calculados, mantener la disciplina y utilizar herramientas de registro y análisis permite desarrollar habilidades que serán útiles en cualquier desafío futuro, dentro y fuera del trading. Las 11 reglas del Day Trading de Andrew. Day trading no es una estrategia para enriquecerse rápidamente y requiere ser tratado como un negocio serio, consciente de que no es fácil y que mantener posiciones durante la noche puede ser riesgoso, por lo que es necesario vender con pérdidas si fuera necesario. Siempre hay que preguntarse si el movimiento de una acción responde al mercado general o a un catalizador fundamental único. El éxito depende de una gestión de riesgo estricta, buscando entradas de bajo riesgo con alta recompensa y manteniendo una proporción mínima de ganancia a pérdida de 2:1. La función principal del trader es gestionar el riesgo, ya que el corredor compra y vende acciones en la bolsa, y sin esta habilidad, no se puede tener éxito aunque se dominen múltiples estrategias. Es fundamental centrarse en acciones activas, con alto volumen relativo y catalizadores fundamentales, actuando como un soldado de guerrilla que entra y sale en el momento adecuado, aprovechando las oportunidades y tomando ganancias. La lectura de velas es importante. Velas huecas muestran presión de compra y velas llenas presión de venta, mientras que los indicadores sirven solo como guía y no deben dictar decisiones. Operar con disciplina y sin emociones garantiza resultados consistentes, ya que el trading emocional conduce inevitablemente a pérdidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por cómo ganarse la vida con el day trading, guía para principiantes sobre herramientas y tácticas de trading, gestión del dinero, disciplina y psicología del trading de Andrew Aziz. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en las estrategias, la disciplina y la gestión del riesgo necesarias para operar con éxito en los mercados financieros. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el day trading y cómo construir una carrera sólida y rentable en este entorno. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.